Camino hacia el Calvario. Las 7 palabras. Señor Jesús, tu magisterio es vida. Nos dirigiste tu palabra desde la montaña, desde el llano y desde la barca. Predicaste en las sinagogas y en el templo. Nos hablaste en el camino y en la intimidad de los hogares, de día y de noche. Cada palabra tuya nos revela tu corazón y el corazón de tu Padre, manifestándonos su ser más íntimo. Tus palabras también nos dicen quiénes somos y qué esperas de nosotros. En el momento supremo de tu misión, clavado ya en la cruz, eres también Maestro. En cada una de las 7 benditas palabras que pronunciaste en tu agonía, nos has abierto generosamente tu corazón y tu voluntad. Son tu testamento espiritual. Nosotros queremos escucharlas. Señor, danos oídos, mente y corazón para no perder una sola de ellas. Permítenos compartir un poco de tu dolor y hacerlas nuestras y traducirlas en vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera palabra. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pater, dimite illis, non enim sciunt quid faciunt. Mira al Señor, cómo realizaba precisamente lo que mandaba. Después de tantas cosas como los impíos judíos cometieron contra él, pues le pagaban con el mal el bien que hacía, cuando estaba suspendido en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Como hombre, rezó al Padre, él que junto con el Padre escucha las plegarias. Ora en nosotros, ora por nosotros, y nosotros le dirigimos nuestra oración. Reza en favor nuestro como nuestro sumo sacerdote. Reza en nosotros como cabeza nuestra, y nosotros le dirigimos nuestra oración como Dios nuestro. Cuando oraba pendiendo de la cruz, veía y preveía. Veía a todos sus enemigos, pero preveía que muchos de ellos se convertirían en sus amigos, y por eso pedía para ellos el perdón. Ellos se enfurecían y él rezaba. Ellos decían a Pilato: ¡Crucifícalo! En cambio, él exclamaba: Padre, perdónales. Pendía de unos clavos, pero no perdía la benignidad. Pedía el perdón para aquellos de los que recibía tan grandes injurias. San Agustín. Jesús perdonó siempre, no se cansaba de hacerlo. Él sabe el peso que representa el pecado en la vida del creyente, y por ello quiere liberarlo. El pecado es esclavitud, atadura, dominio de una fuerza que se arraiga en lo más íntimo del corazón y que produce amargura y oscuridad. Atentar contra Dios, contra los demás y contra sí mismo representan una ruptura que quebranta la plenitud de vida a la que estamos llamados. Es frustración existencial. Por ello, entendemos la alegría de Juan Bautista cuando reconoce y presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Contemplamos conmovidos al mismo Jesús que con autoridad y condescendencia decretaba: tus pecados te son perdonados. Nos vienen a la mente especialmente el paralítico y la mujer adúltera. Jesús restaura su dignidad, su grandeza humana y sobre todo devuelve la paz y la alegría interiores a los pecadores. Sin embargo, Jesús entonces también provocó en los testigos reacciones de sorpresa y escándalo. Dudaron de su autoridad para perdonar, como si desearan egoístamente que el pecado siguiera presente en la vida de los demás. A final de cuentas, el sentido de los misterios cristológicos, de la encarnación, de la Pascua, de la Ascensión
y de la última venida es justamente liberar al ser humano del pecado. Hijos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos ante el Padre un intercesor, Jesucristo, el justo. Él es la víctima que expía nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Jesús no tiene empacho en perdonar los pecados de quienes se acercan a Él. Nos invita a que nosotros pidamos perdón de los nuestros y a perdonar. Conocemos el pecado de la adúltera, no el del paralítico. De cualquier manera, cualquier pecado que haya sido, Jesús lo perdonó. En el Padre Nuestro nos invita a que pidamos a Dios que perdone nuestras ofensas. Asimismo, nos enseña a perdonar hasta 70 veces 7. Clavado en la cruz, Jesús es víctima del pecado de quienes lo llevaron a su martirio. Los seres humanos pagamos con mal todo el bien que Él hizo. Como nos hace ver San Agustín, no fue solo un pecado, fueron muchos los responsables. Su crucifixión es la suma de numerosos pecados personales, incluyendo los de omisión, incluyendo los de quienes estaban más cerca de Él, no solo los de Judas, incluyendo los tuyos y los míos. Qué bien nos invita Agustín. Mira al Señor cómo realizaba precisamente lo que mandaba. Jesús nos ofrece el servicio de interceder al Padre por los pecados, no ya por pecados genéricos, sino por los pecados que causaron su pasión y que lo estaban haciendo sufrir infinitamente. Jesús, víctima absoluta de la más pura injusticia, reza en favor nuestro como nuestro sumo sacerdote. Ora por los pecadores de entonces y los de ahora. No saben lo que hacen. Pareciera incluso que su oración quiere como justificarnos, presentar atenuantes. Ellos se enfurecían y Él rezaba. Señor Jesús, cabeza nuestra y Dios nuestro, reconozco mi oración en ti y a ti te dirijo mi plegaria. No me atrevo a prometerte que perdonaré como tú perdonas. Soy débil, estoy demasiado atado a esta carne pecadora, pero sí quiero darte gracias de que clavado en la cruz oraste por todos, oraste por mí, porque nos veías como futuros amigos tuyos. No te canses de perdonarme, de prestarme el servicio de tu intercesión y dame la gracia de no cansarme de pedirte perdón. Amén. Christus factus est pro nobis obediensus quod mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amen dico tibi. Odie me cum eris in paradiso. Aquella espada de deslumbrante fuego mantenía cerrado el paraíso. Nadie podía entrar en él porque Cristo lo había cerrado. Fue el buen ladrón el primero que con él entró, pues la grandeza de su fe fue merecedora de tan gran recompensa. Ciertamente, no creyó en el reino al ver a Cristo, pues no se le mostraba esplendente, ni aparecía mirando desde el cielo, ni era servido por sus ángeles. Sí, lo diré sin temor alguno. No lo vio yendo de un lado a otro a su libre albedrío, sino en una cruz, bebiendo vinagre y coronado de espinas. Lo vio clavado en una cruz, pidiendo auxilio.
Dios mío, vuelve a mí tus ojos. ¿Por qué me has abandonado? La cruz de Cristo es la llave del paraíso. La cruz de Cristo abre el paraíso. ¿No dijo acaso que el reino de los cielos sufre violencia y son los esforzados quienes de él se apoderan? No hay intervalo entre ambas cosas. La cruz y enseguida el paraíso. Cuantos mayores sean los pesares que se padezcan, mayor será la recompensa. San Jerónimo. No fue San Esteban el primero en cruzar el umbral de la puerta abierta que conduce al paraíso, a pesar de que haya sido el primero en dar testimonio de Jesús con la entrega de su vida. No fueron tampoco los apóstoles del Cordero, cuyos nombres están escritos en los 12 cimientos de la muralla de la ciudad. Ni siquiera la Santísima Virgen, la llena de gracia, merecedora de haber inaugurado ella la apertura definitiva del paraíso. Cuando en su momento ellos entraron, ya estaba ahí el malhechor, compañero de Jesús en la cruz. Jesús y el malhechor entraron juntos. Con justicia lo habían juzgado y condenado. No conocemos sus delitos: asesino, violador, traidor. La tradición lo llama ladrón. No sabemos, pero sí los cometió, y graves. Él mismo lo reconoce. Nosotros padecemos justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho. Junto con la conciencia de sus delitos, también reconoce en Jesús a Dios, un Dios que es compañero de la misma pena, y reconoce su inocencia absoluta. Él no hizo nada que merezca castigo. Si no conocemos sus delitos, tampoco sabemos nada sobre su vida espiritual. Era un malhechor. Podemos suponer que tendría una espiritualidad débil, no suficiente para hacerlo cambiar, convertirse. Sabemos que los miembros del crimen organizado llevan estampas de San Judas y de la Santísima Virgen. En las cachas de sus armas tienen relieves de Cristo crucificado. Llevan rosarios colgados en el cuello mientras asesinan. ¿Los malhechores oran? El nuestro sí. Hizo una de las oraciones más sinceras, más sentidas, más humildes y esperanzadoras que cualquier ser humano pudo haber pronunciado. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. San Jerónimo nos hace notar que el malhechor no dirigió su oración a un Cristo esplendente, un todopoderoso, sino a alguien a quien podía ver a su lado clavado en una cruz pidiendo auxilio, un compañero de suplicio, vulnerado, derrotado, igual que él, pero poseedor de un reino al que anhelaba ingresar. El malhechor no había escuchado que Jesús un día enseñó: al orar, no hablen demasiado, como hacen los paganos, que piensan que Dios escucha a los que hablan mucho. Desde una cruz, como la de Jesús, el buen ladrón se convirtió así en maestro de fe y de oración para todos los creyentes. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy de Jesús es contundente. Dice San Jerónimo: no hay intervalo entre ambas cosas, la cruz y enseguida el paraíso. Como los ángeles que dijeron a los pastores: hoy en la ciudad de David les ha nacido el Salvador. O cuando dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret: esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. O a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sin intervalos, sin esperas. Es el hoy de la salvación que irrumpe en la historia y que nos introduce a un hoy eterno, sin tiempo ni fin. Señor Jesús, también yo, como el malhechor, quiero estar contigo en tu reino, en el paraíso. Soy culpable, he cometido crímenes que merecen mi condena eterna. Por ello me acerco a tu cruz, que es la llave de la salvación. Mi fe es débil, frágil, pero también lo eres tú,
clavado en la cruz. Por eso tengo confianza y esperanza. Yo también tengo mi cruz, nunca como la tuya. Desde mi cruz te contemplo a ti, a mi lado, clavado en la tuya, esperando escuchar de tus labios lo que dijiste al buen ladrón. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Christus factus est pro nobis obediensus quod mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Mulier, ecce filius tuus, deinde dicit discipulo, ecce mater tua. Los evangelios son la primicia de todas las escrituras, y la primicia del evangelio es el evangelio de Juan, cuyo significado no puede entender quien no se haya inclinado en el pecho de Jesús y no haya acogido a María como madre de Jesús. Quien quiere convertirse en otro Juan, debe también hacerse como Juan. En otras palabras, se debe mostrar como Jesús. De hecho, María no tuvo otro hijo sino Jesús, según aquellos que tienen una veraz opinión sobre ella. Sin embargo, Jesús dice a su madre, «He aquí a tu hijo», y no, «He aquí este, que también es tu hijo». Cuando le presenta a Juan, ha dicho más bien, «He aquí este, que es Jesús, a quien has llevado en tu seno». De hecho, aquel que es conducido a la perfección no vive más, es Cristo quien vive en él. Y porque Cristo vive en él, es decir, en Juan, es que se dice a María, «He aquí a tu hijo, Cristo». Orígenes. La tradición identifica al discípulo amado con Juan, hermano de Santiago. También la tradición señala que ese mismo discípulo amado es el autor del cuarto evangelio, al que Orígenes le otorga el título de primicia de los evangelios, aun siendo el último en haber sido escrito. Llama poderosamente la atención cómo Juan pueda decir de sí mismo que es el discípulo a quien Jesús amaba. Aunque habla de sí en tercera persona, a final de cuentas es como si dijera, yo soy el preferido, el favorito, el que está en primer lugar en el corazón de Jesús. A los otros también los quiere, pero a mí más. Juan estuvo presente después de la resurrección en el diálogo entre Jesús y Simón a la orilla del mar de Galilea, en el que el maestro pregunta por 3 veces a Pedro si lo amaba. Imagino a Juan pensando, sí, Pedro ama a Jesús, pero Jesús me ama a mí más que a Pedro. Yo soy el discípulo amado. Si Juan se experimentaba amado, sin duda ese amor era retribuido. Juan amaba también a Jesús, amor que se expresa en ese gesto que señala Orígenes. En la última cena, Juan se recarga en el pecho de Jesús. La identidad del discípulo tiene su columna vertebral en un amor recibido y en un amor correspondido. Así lo vive Juan, y así lo expresa también en las cartas y al final del Evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. Este vínculo entre discípulo y maestro genera una unidad profunda entre ambos, casi simbiótica, unidad que llega a ser una especie de recíproca identidad,
como nos hace ver Orígenes. Juan es Jesús, Jesús es Juan. Por eso los cristianos somos hijos de la Santísima Virgen María. Ella es verdaderamente nuestra madre, no de un modo simbólico, meramente afectivo o analógico, sino real, teológica y espiritualmente real. Si Juan es Cristo, María es madre de Juan. Si yo soy Cristo, yo soy hijo de María. Si mi vínculo con Jesús se basa en un amor donado y correspondido que nos lleva a la unidad, al grado de identificarme con Él y Él conmigo, entonces María me llevó en su seno, como Orígenes dice que llevó a Juan. María me dio a luz, me crió, me acompaña en mi crecimiento, es madre de mi vocación, está al pie de mis cruces. En este sentido, puedo pensar que es a mí a quien Jesús presenta a María desde la cruz y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y también se dirige a mí cuando dice: ahí tienes a tu madre. Yo soy su hijo, ella es mi madre, porque es Cristo quien vive en mí. Así me hago Juan, me hago Cristo, reclinándome en el pecho de Jesús, como discípulo amado, y acogiendo a la Santísima Virgen María como madre mía. Madre, te suplico que me aceptes como hijo tuyo. Sé la madre que fuiste para Jesús. Reconoce en mi persona a tu mismo Hijo. Ciertamente no soy como Él. No soy perfecto, ni intachable, ni capaz de dar mi vida tan generosamente como Jesús lo hizo en todo momento. Con vergüenza te lo puedo decir. Ni siquiera soy el hijo que hubiera querido ser con mi propia madre de la tierra. Por ello, humildemente te suplico, quiero acogerte como madre, porque sé que tú me recibes como hijo. A través de un proceso, forma en mí la imagen de Jesús. Te pido que me ayudes a aceptar el amor que Jesús me ofrece y se lo retribuya como Juan, reclinándome en su pecho. Amén. Christus factus est pro nobis obediensus quod mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Cuarta palabra. Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lema sabachthani, quod est interpretatum. Deus meus, ut quid derelinquisti me? Por tanto, duda como hombre, y como hombre se perturba. No se perturba como poder, no se perturba su divinidad, sino que se perturba el alma. Se perturba porque ha asumido la fragilidad humana. Precisamente porque asumió el alma, asumió también las pasiones del alma. Porque era Dios, no podía perturbarse ni morir. Finalmente dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Habla como hombre, llevando consigo mismo mis propios miedos, pues cuando nos encontramos en peligros, también nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado. Es perturbado como hombre llora, y como hombre es crucificado. San Ambrosio. ¿Cuántas veces he escuchado reflexiones sobre esta palabra de Jesús? Muchas de ellas como buscando justificar que aunque la haya dicho, en realidad no se sentía verdaderamente abandonado por su Padre.
que subyacía la confianza, que prevalecía su fortaleza. Es natural que nos preguntemos, ¿cómo es posible que Jesús haya experimentado eso? De ahí que se magnifique su confianza absoluta en Dios. Se le sitúe en un contexto lo más amplio posible. Se eche mano de citas bíblicas y de pensadores. Se le justifique de mil maneras. Pero a final de cuentas, la dijo. Palabra dura, explícita, a la que tenemos el derecho a dar, ¿por qué no?, una interpretación literal. Y es que el pensamiento y el corazón de los creyentes que amamos a Jesús naturalmente tienden a contemplarlo siempre fuerte, decidido, con carácter, viviendo y dando testimonio de una intimidad, una confianza y un estrechísimo lazo de amor con su Padre, traducido en una vida de oración. Jesús, hombre de oración, Jesús, maestro de oración, nos enseñó a decir: hágase tu voluntad. Él mismo lo dijo en el Monte de los Olivos: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo es posible que se sienta abandonado? Y no solo que se sienta, sino que lo grite desde la cruz, con fuerza, a pesar de sus debilitadas fuerzas, como para que todas las generaciones de la historia lo escucháramos. Es consolador leer la reflexión de San Ambrosio y su insistencia en el estado de perturbación que sufría Jesús. Habla en concreto de su miedo, de sus dudas, de sus lágrimas. Jesús, padeciendo el miedo como pasión del alma humana, asumida en su encarnación, lleva consigo mis propios miedos, dice el obispo de Milán. Qué consuelo poder contemplar a Jesús como un hombre real, no como un superhombre, no solo desde el poderío de su divinidad, sino desde una fragilidad asumida en serio y que realmente lo lleva a experimentarse abandonado, no metafórica, sino real, existencialmente. Es la experiencia que comparte con cada uno de los miembros de esta humanidad, porque también quienes creemos, pensamos que Dios nos ha abandonado. Abandono, experiencia que sufrió Jesús, que sufrió seguramente San Ambrosio, por algo lo dice, y lo sufrimos tú y yo. Así como a los cristianos nos cuesta pensar en un Jesús perturbado, también se nos hace difícil aceptar, reconocer, mucho más gritar como Jesús tuvo el coraje de hacerlo, que efectivamente también nosotros, tarde o temprano, experimentamos el terrible abandono de Dios. Nos ahogamos en nuestras lágrimas, nos sentimos sumidos en el abismo, no vemos la luz al final del túnel y experimentamos ese abandono con indescriptible dolor. Cuántas ganas de gritar las palabras de Jesús. Sin embargo, si lo hacemos, nos sentimos mal. Nos pesa en la conciencia nuestra falta de esperanza, de confianza. Si alguien más lo hace, lo juzgamos y no queremos escuchar que alguno experimente ese abandono, ni que lo diga. Sin embargo, Jesús lo hizo. Señor Jesús, gracias por tu solidaridad llevada al límite. Gracias por compartir con cada uno de los miembros del género humano aquellos aspectos que más lo hacen sufrir. No los esquivaste, no quisiste pasar de lado, indiferente, sino que de modo valiente has asumido las fragilidades humanas y las pasiones del alma, para que yo y todo ser humano podamos descubrir nuestras propias perturbaciones en las tuyas, y que llegado el caso, también podamos desahogarnos y gritar. Ojalá que con similar fuerza que tú, y sin cargo de conciencia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Christus factus est pro nobis obediens quod mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltabit illum, et dedit illi nomen, quod est
super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quinta palabra. Tengo sed. Sitio. Tengo sed. Así Jesús cumple de nuevo una profecía. Ahora fíjate, por favor, en la insensibilidad de los presentes. Pues, aunque tengamos innumerables enemigos y hayamos sufrido un daño irreparable de ellos, al verlos morir nos compadecemos de ellos. Sin embargo, esos hombres ni siquiera entonces se ablandaron ni se volvieron más amables a causa de lo que veían, sino todo lo contrario. Más agresivos, aumentaron su burla. Ofreciéndole una esponja empapada en vinagre, se la ofrecieron a la manera como se la ofrecían a los criminales condenados, ya que era por esa razón por la que se usaba un hisopo además de la esponja. San Juan Crisóstomo. Hay una sensación corporal más desesperante que la sed. No me ha tocado padecer una sed extrema, pero creo que todos lo podemos imaginar. La garganta seca, la lengua que se pega al paladar, la dificultad para hablar. La sed llega a provocar un malestar generalizado en todo el cuerpo. Sabemos que un ser vivo alcanza la muerte por falta de agua. Hoy la humanidad reconoce lo que puede significar la falta global de agua en un futuro que ya ha comenzado. En el caso de Jesús crucificado, escuchamos a Jesús diciendo que tiene sed, una sed provocada por todo lo que ya había sufrido, su encarcelamiento, su condena, su tortura, el peso de la cruz sobre sus hombros, la crucifixión, el agotamiento físico, la pérdida de sangre, el tiempo que estuvo colgado en el madero. Cuánta pérdida de líquidos, cuánta deshidratación. La sed física de Jesús fue sin duda uno de los sufrimientos que más lo torturaron en su pasión. Desde la cruz, Jesús se conecta con la historia del pueblo de Israel, que en el desierto, camino a la tierra prometida, padeció sed. Recordamos la rebeldía del pueblo que reprochaba unánime a Moisés. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a mí, a mis hijos y a nuestros ganados? Dios es compasivo, no puede dejar morir de sed a su pueblo. Le dice a Moisés, golpearás la roca y brotará agua para que beba el pueblo. Un acontecimiento salvífico del que el pueblo de Israel siempre hizo memoria. Jesús mismo ya había experimentado sed. En el brocal del pozo le pide a la samaritana, dame de beber. Y prevé que en la misión evangelizadora sus seguidores también la padecerán. Y quien dé de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo mío, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Escuchando a Jesús, no podemos dejar de pensar en su enseñanza, cuando habló sobre el tiempo en que regrese en su gloria, acompañado de los ángeles, identificándose con los más pobres y dividiendo a la humanidad, poniéndola ante sí a derecha e izquierda. Dirá entonces a los de su izquierda, tuve sed y no me dieron de beber. A Jesús en la cruz nadie le dio de beber. No hubo un Moisés que partiera la roca para que bebiera. Nadie le ofreció un vaso de agua fresca. No encontró el brocal de un pozo. Un vaso de agua no se le niega a nadie. Dar de beber al sediento es el acto mínimo de compasión humana. San Juan Crisóstomo nos hace ver la insensibilidad de los que estaban presentes,
Lo tratan peor que a un criminal, porque también un criminal tiene derecho a que se le dé un poco de agua. Lo ven peor que a un enemigo, pues incluso nuestro peor enemigo nos mueve a compasión en el momento de su muerte. Señor Jesús, escuchándote decir, tengo sed, te pido que me des un corazón compasivo, que se ablande ante el sufrimiento y ante la sed de quienes la padecen, cualquier tipo de sed. Dame la amabilidad, la empatía y el compromiso para ofrecer de buena gana un vaso de agua fresca a los sedientos de este mundo, con quienes tú mismo te identificas desde la cruz. En los sedientos te podemos encontrar y servir. Te pido que me ayudes a siempre tener sed de ti. Dios, tú eres mi Dios a quien busco. Tengo sed de ti. Por ti desfallezco en una tierra desierta, agotada, sin agua. Amén. Christus factus est pro nobis obediensus quat mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltabit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sexta palabra. Todo se ha cumplido. Consumatum est. Después de haber gustado el vinagre proveniente de aquella viña enferma del plantío del propietario, aquella vid que había absorbido la amargura de una viña salvaje, el Señor dijo: todo se ha cumplido. Es decir, han sido cumplidas las Escrituras. No tengo nada que esperar de la locura del pueblo enfurecido. Nada falta al cumplimiento de lo que se había predicho que tendría yo que sufrir. Han terminado los misterios de la debilidad y se han promulgado los documentos de la fuerza. Después, inclinando la cabeza, expiró y dejó que la quietud de un plácido sueño entrara en el cuerpo que al tercer día habría de resucitar. San León Magno. Jesús no dejó ningún pendiente, nada quedó inconcluso, ninguna obra a medias. Misión cumplida. La obra que su Padre le encomendó y por la que fue enviado a este mundo fue llevada a plenitud. Cristo dijo cuando entró en el mundo: aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Desde la cruz, al concluir su vida, declaró: todo está cumplido. Jesús tenía conciencia, como señala San León Magno, de que las profecías de las Escrituras se referían a Él y que solo en Él tenían sentido. Así lo manifestó desde los inicios de su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Una vez resucitado, explicará igualmente a los discípulos de Emaús todo lo que en las Escrituras se refería a Él. Los textos del servidor del Señor, como los presenta Isaías, también describen la misión de Jesús y su carácter. En algún momento de su vida, Jesús personalmente habría caído en la cuenta de ello. Pudiéramos imaginar sus planteamientos. Yo soy ese servidor del Señor de los cánticos de Isaías. En mí se cumplirá lo que ahí está escrito, revelándosele así la orientación de todo su ministerio y fortaleciéndose en su ánimo la disposición a cumplir a cabalidad su misión. Desde su juventud, ya en el desarrollo de su ministerio, ¿sería a través de un proceso o fue de un solo golpe? Ahora lo podemos decir:
el cumplimiento de la misión de Jesús dada por su Padre incluiría el sufrimiento de la cruz. El todo de la sexta palabra abraza el vino bueno de las bodas de Caná, pero también la amargura del vinagre que gustó desde la cruz. Sí, Jesús cumplió todo lo que su Padre le encomendó. Predicó el reino a las multitudes que lo seguían y aplaudían. Sanó a los enfermos. Hizo espectaculares milagros que dejaban atónitos y boquiabiertos a sus testigos. Pero también enfrentó desde el principio la persecución, la incomprensión, la soledad, la traición, todo lo cual culminó con el vinagre amargo de su pasión y de su cruz. Ya no podía esperar nada. Las expectativas no podían tener lugar en sus pensamientos ni en su imaginación. El reino había sido predicado. El llamado a la conversión fue claro. Inauguró una pedagogía sencilla expresada en parábolas. Revolucionó la vivencia de la religiosidad. Fue maestro de oración y nos enseñó a llamar Padre a Dios. Fue modelo de caridad y de compasión. Entrenó a sus apóstoles para la misión y les compartió su intimidad más profunda. Confrontó con contundencia a quienes interpretan a su conveniencia la palabra de Dios y las instituciones del pueblo. Promulgó el nuevo mandamiento del amor e indicó las consecuencias de su práctica, todo lo cual culminó en la entrega suprema de la vida en su Pascua, estableciendo una nueva alianza y uniendo para siempre a Dios con su criatura. Todo estaba cumplido. Señor, mi admiración por ti siempre crece, sobre todo cuando tengo que reconocer que mis proyectos quedan truncos, que las tareas que tengo la obligación de cumplir no alcanzan un buen fin, cuando contemplo mis titubeos, mis dudas, mis indecisiones. Dame un poco de tu determinación, del carácter que te llevó a asumir con perseverancia hasta el fin la misión que tu Padre te encomendó. Enséñame a aceptar el vino bueno y el vinagre amargo que inevitablemente se presentan. Sé que al final de mi vida difícilmente podré decir como tú, todo está cumplido, pero al menos dame la firme intención de intentar hacerlo y de gozar el sueño que tú con todo derecho mereciste. Amén. Christus factus est pro nobis obediensus quat mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Séptima palabra. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pater, in manos tuas commendo spiritum meum. Muy bien está dicho que entregó, ya que no lo perdió en contra de su voluntad. Asimismo, Mateo dice que entregó su espíritu, porque lo que se entrega es algo voluntario, pero lo que se pierde se realiza por necesidad. Y por eso añadió, con gran voz. En este hecho podemos ver, o bien un glorioso testimonio de que se abajó hasta la muerte por nuestros pecados. Y en verdad no seré yo quien se avergüence de confesar lo que Cristo no se avergonzó de proclamar con gran voz. O una evidente manifestación de Dios, sellando la separación de la divinidad y de la carne. San Ambrosio. Los acontecimientos que condujeron a la muerte del Señor podrían ser vistos como una serie de sucesos desafortunados y fortuitos, o en todo caso,
como la confabulación de acciones que tenían un solo propósito: deshacerse de la incómoda presencia de un individuo que ponía en peligro intereses relacionados con el poder y con el dinero. Jesús era un estorbo para quienes manipulaban la ley de Dios y utilizaban las instituciones religiosas para sus propias ambiciones, al margen de una verdadera religiosidad. En toda la historia ha habido asesinatos a sangre fría, directos, despiadados. Siempre han existido poderosos que mandan matar a sus enemigos, que contratan sicarios, asesinos materiales, logran sus objetivos y salen impunes. Son numerosos los poderosos que manipulan las leyes, las instituciones judiciales, que sobornan ministerios públicos y jueces para conseguir sentencias injustas contra enemigos ideológicos, políticos o económicos. Fueron los líderes religiosos de su pueblo quienes urdieron las estrategias del asesinato del Señor. ¡Qué gran paradoja! Los sumos sacerdotes y los fariseos, reunidos en consejo, así lo planearon. A partir de aquel día, decidieron darle muerte. El proceso judicial que sufrió Jesús fue de gran confusión jurídica, pues las autoridades religiosas y las leyes judías no tenían la competencia de emitir una sentencia de muerte y ejecutarla, sino el Imperio Romano, al que estaban sometidas, de modo que hubo que caer en la mentira, en la corrupción, en los chantajes, a final de cuentas, en una humillante simulación. Sin embargo, a Jesús no le quitaron la vida, Él la entregó. El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Entrega su vida como un acto consciente y libre de su voluntad. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús no es una víctima accidental y pasiva, no le sobrevino su pasión, su muerte no fue fruto del complot de sus enemigos. Fue Él quien tomó la firme determinación de encaminarse a Jerusalén. Jesús mismo había anunciado reiteradamente su pasión, como lo atestiguan los evangelios sinópticos. Fue en la última cena que con el ofrecimiento del pan y el vino anticipó lo que en la cruz haría y diría: esto es mi cuerpo, entregado en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, derramada en favor de ustedes. Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre en la mesa del cenáculo. Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Jesús pronunció las benditas palabras de la consagración en la última cena. Jesús, desde la cruz, gritó fuertemente su séptima palabra: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pudiéramos escuchar el corazón de Jesús: entrego mi cuerpo y mi sangre a mis hermanos como alimento y como sello de la alianza, abajándome hasta la muerte por sus pecados. Entrego mi espíritu a mi Padre en señal de mi obediencia, sellando la separación de la divinidad y de la carne. Lo hago y lo digo como el supremo acto de libertad, en el culmen de mi vida y en el umbral de mi muerte. Señor Jesús, una vez que pronunciaste esta palabra, expiraste. Tu vida fue de entrega, desde tu concepción hasta tu muerte. Entrega a tus hermanos y a tu Padre. Así lo hiciste y así lo dijiste. Ante el misterio de tu cruz, no me queda sino callar perplejo y adorar la fragilidad de tu cuerpo muerto, al que me quiero acercar y tocar temeroso, agradeciendo tu incondicional entrega. Amén. Christus factus est pro nobis obediens quat mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Señor Jesús, al contemplarte en la cruz, vemos cumplida tu promesa: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Tú nos atraes, porque en ti descubrimos quién es Dios y hasta dónde es capaz de llegar en su amor por nosotros. Nos atraes porque con tu ejemplo y las 7 palabras que nos regalaste, nos enseñas el arte de vivir, aún en los momentos más difíciles. Danos la fuerza de tu Espíritu para que siempre creamos en Dios y le pidamos, no solo por nosotros, sino también por los demás, incluso por aquellos que no nos quieren, dispuestos a perdonar y a descubrir que el amor lo restaura todo. Ayúdanos a compartir como tú nos has compartido a María como madre, y a confiar en Dios cuando las cosas van mal, sabiendo acudir a Él para contarle con sinceridad lo que sentimos y lo que nos pasa. Haz que reconozcamos que todos tenemos sed de vida plena y eterna, y la calmemos cumpliendo la voluntad de Dios, que nos pide amar y hacer el bien. Y así, cuando nos llegue la hora, podamos decir contigo y como tú: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén.